Perfecto, comenzamos entonces con el encuentro. Muchas gracias a quienes se pudieron sumar. Muy buenos días. La idea hoy es que podamos aprovechar este momento para repasar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el desarrollo de las actividades de una materia tan linda, tan interesante como la de análisis y diseño de software. El objetivo es que podamos hacer este encuentro lo más dinámico posible, pero fundamentalmente que podamos hacer algo que les sirva a ustedes y a quienes vayan a ver luego la grabación a partir de que finalice el encuentro, seguramente durante el día, a más tardar mañana en la mañana, ya estamos subiendo la grabación para quienes no se pudieron sumar. Así que ese es el objetivo que buscamos hoy. El encuentro, como les digo, es abierto, así que ustedes pueden, en el momento que quieran, preguntar, profundizar algún tema en particular. Yo ahora voy a arrancar con un breve resumen de fechas para que estemos todos alineados. La materia está dividida en tres cátedras. Ustedes ya tuvieron el primer encuentro con nuestra profesora titular disciplinar, que es la Roxana Martínez. Y ahora, hoy vamos a ver todo lo vinculado al trabajo práctico número uno, ¿sí? Para todas las cátedras, ¿sí? Eso es importante porque trabajamos siempre como un gran equipo con la profe Roxana, así que la idea es que ustedes, independientemente de la cátedra, hoy se puedan llevar más claridad para la realización del trabajo práctico. Bien, voy a arrancar compartiendo la pantalla, si es que puedo. Profe, ¿no me haces el favor de ponerme ahí como coanfitrión para compartir? Ahí les cuento a ustedes que estamos probando un nuevo sistema para que todo sea más ágil y podamos tener más rápido la disponibilidad de las grabaciones y todas las cuestiones administrativas. Así que les pido ahí un poquito de paciencia, así les puedo compartir el escritorio. Un segundo más, por favor.
Muy bien, ahí está resuelto. Les pido disculpas por la demora. Ahora estamos en condiciones. Perfecto, les decía entonces que vamos a aprovechar. Bueno, veo también que se sumó más gente, así que bienvenidos. La idea para hoy entonces es que podamos revisar primero las fechas más importantes a tener en cuenta para que ustedes puedan realizar las entregas y a partir de ahí comenzar con algunos temas que son importantes para que ustedes puedan llevar adelante la realización del trabajo práctico número uno. Entonces, les voy a compartir la pantalla con una breve presentación que les traje. ¿Me confirman ahí, por favor, si se ve bien? Para quedarme tranquilo. Buenas, sí, se ve bien ahí. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bien, entonces, vamos con estas fechas que les decía. Por un lado tenemos 14 de abril, primer trabajo práctico. Ustedes recuerden que esta materia, se los dijo la profe Roxana en el primer encuentro que realizó, esta materia es MIP. Entonces, al ser una materia MIP, tiene como actividad complementaria en el trabajo práctico número uno la participación obligatoria en el foro, con lo cual, previo a realizar la entrega antes del 14 de abril, ustedes tienen que también generar esa participación en el foro. Bien. Luego de esto van a tener otros encuentros, previo al trabajo práctico 2, al trabajo práctico 3 y al trabajo práctico número 4. Así que por ahora nos enfocamos en esta primera fecha, en este primer objetivo, para que puedan llegar de la mejor manera posible. Bien, pero anoten las otras fechas, así van trabajándolo con tiempo, ¿sí? Siempre el objetivo es que ustedes puedan dedicarle tiempo a la lectura primero y luego a la comprensión de lo que se va pidiendo en el trabajo. Eso les va a resultar muy beneficioso para realizar no solo el trabajo práctico, sino el resto de las actividades. Bien, entonces arrancamos con una pregunta. A ver, ¿quién me ayuda? Pensamos entre todos. ¿Cuáles son los tipos de requerimientos? ¿Cuántos conocen? A ver, de lo que han estado leyendo, de la experiencia que tienen. ¿Cuáles son? A ver, pueden abrir el micrófono, si no también pueden escribir por el chat, los leo. Esto va directo con el arranque del trabajo práctico, así que a ver si entre todos lo pensamos un poquito, les vamos a estar dando ya una pista de cómo arrancar el trabajo. ¿Cuántos hay? ¿No? ¿Ninguno se anima? Bueno, tenemos dos grandes bloques de requerimientos. Por un lado tenemos los requerimientos funcionales. Esos requerimientos funcionales son todas aquellas características, todas aquellas funcionalidades que nosotros queremos implementar en nuestro desarrollo, en nuestro sistema. Cuando nosotros queremos que nuestro desarrollo haga algo, eso lo tenemos que pensar desde el punto de vista de un requerimiento funcional. Por otro lado, los requerimientos no funcionales tienen que ver con limitaciones propias del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Sin lo cual el sistema no va a funcionar. Si nosotros estamos hablando de que en nuestra definición, por ejemplo, requerimos un tiempo de respuesta de la persistencia de los datos en una base en menos de un segundo, supongamos, esa característica es un requerimiento, pero no es un requerimiento que nosotros vayamos a contemplar al momento del desarrollo, sino que termina siendo una restricción sin lo cual nosotros no vamos a poder cumplir con lo que estamos planteando. Bien, entonces, requerimientos funcionales son características del sistema. Requerimientos no funcionales son limitaciones, es decir, sin lo cual ese sistema no puede funcionar. Bien, entonces ahí primera distinción entre estos dos tipos de requerimientos.
¿Qué particularidad tiene el requerimiento? Que no es lo mismo que una necesidad. Cuando nosotros trabajamos con una necesidad, por ejemplo, dentro de la etapa de licitación, cuando estamos consultando con un usuario que espera de ese sistema, nosotros estamos relevando esas necesidades. Pero tenemos que llevarlo a un requerimiento que tiene ciertas características, es decir, son esas necesidades, pero que ya tienen un procesamiento. ¿Para qué? Para que nosotros seamos capaces de documentarlo, para que nosotros podamos definir de manera específica ese requerimiento, para que podamos medir si se cumple o no se cumple, y por otro lado, también otra condición que tiene que tener en cuenta un requerimiento es ser objetivo. Si cualquiera de nosotros lee ese requerimiento, tiene que poder interpretarlo sin que haya cuestiones subjetivas que puedan llegar a distorsionar la comprensión de ese requerimiento. ¿Bien? Entonces, esto es lo que lo va a diferenciar de esa necesidad, que es algo que un usuario puede llegar a plantear como un deseo para su sistema. ¿Bien? Entonces, decíamos hace un rato que en la etapa de licitación nosotros tenemos el contacto con el usuario, el contacto con el cliente y a partir de ahí generamos estos requerimientos. Pero eso no se hace de manera arbitraria, sino que se tiene que seguir un camino que permita ir ordenando lo que hemos ido relevando como parte de esa licitación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enumerar cuáles van a ser esos requerimientos candidatos. A partir de ahí, y nuestra comprensión del contexto en el cual se va a desarrollar el sistema, es que recién vamos a diferenciar lo que van a ser requerimientos funcionales de lo que van a ser requerimientos no funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener una lista de requerimientos que a lo mejor en una primera iteración no son tenidos en cuenta para el desarrollo de un módulo o una sección del desarrollo completo que estamos realizando. Ya vamos a ver ahora en unos momentos más que el desarrollo normalmente, sobre todo en los métodos más modernos, en los procesos de desarrollo más modernos, tiene en general iteraciones, ¿sí? No se piensa que un sistema se va a definir inicialmente y nunca más se va a tocar, se lo va evolucionando. Precisamente eso es lo que nos beneficia cuando nosotros planteamos un desarrollo que sabemos que va a tener un número de funcionalidades, un número de módulos muy elevado. Bien, entonces, al momento en el cual estamos planteando los requerimientos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Fíjense, clave, trazar ese requerimiento. Nosotros tenemos que ser capaces de, desde el momento en el cual registramos ese requerimiento hasta el final de desarrollo, tenemos que ser capaces de identificar todo nuestro proceso a qué requerimiento está dando solución. ¿Por qué? Porque recuerden que decíamos recién que el requerimiento era una especificación, tenía que ser medible, tenía que ser objetivo, es decir, tiene ciertas características contra las cuales nosotros vamos a poder verificar si nuestro desarrollo está siendo el esperado o no. Por lo tanto, tenemos que poder trazarlo. Clave entonces definir un código, que ese código no tiene que ser un código numérico ascendente que pueda llegar a dar una idea de importancia. Acá no estamos planteando que este requerimiento es más importante que este, sino que lo que estamos diciendo es que todos estos son los requerimientos y en este caso el código dice que este se trata de un requerimiento funcional. Este, por ejemplo, es un requerimiento no funcional. Pero ya el agregarle alguna identificación previo a lo que puede ser un número secuencial, ya le quita esa linealidad que puede llegar a presentarse si nosotros ponemos requerimiento 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, tenemos que poder identificarlo y por supuesto tiene que estar bien redactado. Para que esté bien redactado tenemos que indicar quién
va a realizar la acción, quién va a realizar la funcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, el cliente, por ejemplo, un cajero automático, es decir, el cliente, el sistema. Usted piensa en el momento de redactar el requerimiento, quién es el que va a llevar adelante esa acción, que es lo que estamos planteando, y planteen de esa manera el requerimiento, de una manera muy precisa. ¿Bien? Ok, sigo con otra pregunta. UML, ¿es una metodología? ¿Qué les parece? Por lo que han leído hasta ahora, ¿es una metodología? ¿No es? Acá es más fácil porque sí o no. A ver, ¿quién me ayuda con esto? Por lo que estuve leyendo, se considera más un lenguaje que una metodología, ¿no? Perfecto, Julieta, excelente, muchísimas gracias. Efectivamente, UML no es una metodología, es un lenguaje, ¿bien? Es un lenguaje que nos va a permitir modelar aspectos del sistema, que nos va a permitir comunicar aspectos del sistema, pero no tiene una metodología, sino que son distintos artefactos, distintos diagramas, que como cualquier lenguaje nos van a permitir comunicar algo. Particularmente nosotros tenemos distintos tipos de diagrama que nos van a permitir comunicar distintas cosas. Si arrancamos con un diagrama de dominio, lo que nos va a permitir es comunicar nuestro sistema en qué negocio o cómo se desenvuelve el negocio en el cual se va a desarrollar nuestro sistema. Si estamos hablando de un diagrama de caso de uso, lo que estamos tratando es de reflejar una funcionalidad importante que el usuario va a realizar sobre ese sistema. Entonces, como nos decía Julieta recién, UML no es una metodología y esto es clave comprenderlo porque ustedes pueden encontrarse en cualquier metodología con algún diagrama UML. Particularmente que lo que nos va a permitir, esto que les decía recién, visualizar, ¿sí? Porque nosotros decíamos recién que vamos a utilizar un lenguaje. El lenguaje es UML. Pero, ¿por qué usamos un lenguaje? Porque queremos comunicar algo. En este caso, ¿qué es lo que queremos comunicar? Queremos comunicar, en lugar de un texto que puede prestarse a cierta interpretación al momento de la lectura, un diagrama es mucho más simple en cuanto al proceso de comunicación. Entonces, UML, un lenguaje que le llamamos semiformal, ¿bien? Porque precisamente permite de una manera más simple compartir, ¿sí? Ciertas características de una etapa de nuestro proceso de desarrollo. Entonces nos va a permitir visualizar, especificar de una manera bien precisa lo que queremos llevar adelante, nos va a ayudar en la construcción, lo que luego se va a realizar. Ustedes acuérdense de otra cosa importante que no lo dije en el arranque, pero me parece que es muy importante, valga la redundancia, que lo tengan en cuenta, y es que nosotros con el análisis y diseño no ponemos una línea de código, ¿sí? Lo que hacemos es preparar todo el camino para que luego se comience con el desarrollo. Bien, entonces, obviamente, si alguien va a tomar ese análisis, ese diseño que nosotros hicimos, alguien va a poder luego construir o desarrollar el sistema. Y bueno, documentar, obviamente, de una manera muy simple a través de los artefactos, precisamente las distintas etapas de nuestro proceso. Pero si decíamos que UML no es un proceso, ¿qué vamos a necesitar? Y efectivamente, un proceso. ¿Cuál es el que vamos a utilizar nosotros? Nosotros vamos a utilizar a lo largo de la materia el proceso unificado de desarrollo. El proceso unificado de desarrollo se lleva muy bien con UML y por eso van muy de la mano, porque precisamente son de los mismos autores, se crearon en la misma época y se crearon porque cuando se planteó el proceso unificado de desarrollo se necesitaba un lenguaje para poder comunicar adecuadamente las distintas etapas. Entonces, a ver si acá me ayudan con algunas al menos, no les voy a pedir que me digan todas, pero
algunas etapas, ¿sí?, del proceso unificado de desarrollo, por lo que han estado leyendo. ¿Quién se anima a decirme alguna, por ejemplo? Una ya estuvimos viendo recién. ¿Qué vimos recién hace un ratito? Vimos los requerimientos, ¿sí? Requerimientos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos como etapa dentro del proceso unificado de desarrollo es la etapa de requerimientos. Hay una etapa previa que forma parte de un buen análisis y diseño, pero que no está incluido directamente en la primera etapa de requerimientos, que es el conocimiento del negocio. Cuando ustedes utilizan un diagrama de caso de uso de negocio o utilizan un diagrama de dominio, lo que están haciendo es entender el negocio en el cual se va a desarrollar ese sistema que ustedes van a llevar adelante. Entonces, es un poquito previo a la etapa de requerimientos, pero es clave para poder comenzar a aplicar el PUD, y por eso es que nosotros tenemos un artefacto como el diagrama de dominio dentro de UML. Bien, entonces la primera es requerimientos. Luego de requerimiento pasamos a la etapa de análisis, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante dentro de la materia. Luego está la etapa de diseño, la etapa de implementación y la etapa de pruebas, ¿sí? Esas son las 5 grandes etapas del proceso unificado de desarrollo. Fíjense que yo en ningún momento les mencioné el desarrollo propiamente dicho, ¿sí? No les definí una fase de desarrollo, porque eso tiene que ver con el proyecto en sí, no tiene que ver con el proceso que nosotros estamos siguiendo para definir cómo se va a desarrollar luego ese sistema que estamos planteando a partir de esa licitación inicial que se hizo con la intervención del cliente, hasta la validación final en donde nosotros le vamos a entregar al cliente un producto para que lo pueda probar. Bien. El proceso unificado de desarrollo tiene 3 características fundamentales, y es que está dirigido por los casos de usos. Esto implica que los casos de uso me van a reflejar los requerimientos funcionales. Ahora profundizamos. Está centrado en la arquitectura porque, como decíamos recién, nosotros necesitamos ser capaces de identificar a dónde vamos a correr nuestro sistema. Por lo tanto, la arquitectura es muy importante conocerla, y además porque también nos va a permitir luego evolucionar, ¿sí?, nuestro sistema. Si nosotros conocemos muy bien la arquitectura, podemos maximizar el desempeño de nuestro sistema. Y por otra parte, como les decía recién, el proceso es iterativo e incremental, es decir, que vamos a ir definiendo distintas etapas para poder llevar adelante nuestro desarrollo. Bien, decíamos entonces que en los casos de uso, lo que nosotros estábamos buscando, si recuerdan lo que les dije hace un ratito, era reflejar una acción importante que el cliente va a realizar sobre el sistema. Eso ya nos da algunas características que tiene que tener el caso de uso. Por ejemplo, que tiene que comenzar con un verbo. Bien, el caso de uso tiene que ser una acción concreta. Y otra característica importante es que si nosotros decimos que es una acción que realiza el usuario o el actor, le vamos a llamar para hacerlo más general, el actor sobre el sistema, otra característica importante es que no es un proceso, no es no es una secuencia de actividades que se van a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una actividad, como por ejemplo consultar saldo, no tienen que pensar ustedes en el momento de diseñar el diagrama de caso de uso que lo primero que va a hacer el usuario es autenticarse y a partir de ahí consultar saldo
y vincular un caso de uso con otro. ¿Por qué? Porque no es este caso de uso el que va a consultar el saldo, sino que es el actor. Por lo tanto, quien va a realizar la acción es el actor. Entonces, ¿la relación entre casos de usos no existe? No, sí existe, pero existe bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando un caso de uso no está completo. Si yo quiero, por ejemplo, transferir dinero, tengo necesariamente que ejecutar este otro caso de uso, que es validar saldo, porque no puedo transferir dinero si no tengo saldo en la cuenta. Por lo tanto, hay una relación de inclusión entre este caso de uso y este, es decir, este no está completo hasta que no se ejecuta el caso de uso incluido. Bien. Otra relación es, por ejemplo, la extensión, en donde este caso de uso sí está completo, pero bajo determinadas situaciones puede requerir soporte de otro caso de uso propio del sistema. Bien, pero esto es fundamental que ustedes lo puedan bajar a tierra con la aplicación que después ustedes elijan, ya lo vamos a ver ahora en el TP, porque siempre piénsenlo como acción que lleva a cabo el actor sobre el sistema. Y por lo tanto, si digo sobre el sistema, también al momento de realizar un diagrama de caso de uso, tengo que delimitar cuál va a ser el sistema. Bien. Acá algo importante para que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo cuando trabajen en un desarrollo integral, es lo que hablaba antes respecto a la trazabilidad, a poder vincular un requerimiento con sus correspondientes etapas dentro del proceso unificado de desarrollo. Estamos en el arranque del proceso unificado de desarrollo, entonces acá la trazabilidad tiene que ver con el caso de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que el caso de uso 001, por ejemplo, va a estar vinculado con un requerimiento funcional que ustedes identificaron inicialmente. ¿Bien? Sí, yo recién les decía que no teníamos en cuenta un proceso cuando diseñábamos un diagrama de caso de uso, cuando graficábamos ese artefacto, cuando utilizábamos ese artefacto, también para que ese artefacto esté completo, necesita una especificación del caso de uso, un detalle del caso de uso. ¿Qué implica una especificación de caso de uso? Todo eso que normalmente nosotros necesitamos para poder comprender qué va a hacer ese caso de uso específico. Por ejemplo, si tenemos un caso de uso que es identificar cliente, tengo que identificar cuáles van a ser los actores, cuáles van a ser, y de nuevo la trazabilidad, los requerimientos, por ejemplo, que me van a estar referenciando este caso de uso, si tengo alguna precondición, como por ejemplo si se tiene que ejecutar algún caso de uso previo. ¿Se acuerdan que les dije? No vinculen un caso de uso con otro si no es bajo los estereotipos correspondientes, por ejemplo, una relación de inclusión, una de exclusión, una de extensión, perdón. Entonces, ¿dónde indicamos cuál va a ser las etapas que se van a tener que seguir? Bueno, acá, en la especificación del caso de uso, donde hay un flujo principal, una postcondición, un flujo alternativo. Esto es un template de referencia. Ustedes pueden, nosotros en la cátedra no tenemos uno que sí o sí hay que seguir. Lo que sí es importante es que cuando tengamos una especificación de caso de uso, que ustedes sean capaces de vincular ese diagrama de caso de uso con su correspondiente especificación. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, avanzo un poquito más, entonces vamos al TP1. Dentro del TP1, lo que se plantea es que ustedes pueden elegir una aplicación mobile o web de esas que están ahí en la lista, que son las mismas que tienen explicadas en el caso cuando entran en Canvas, ¿sí? Así que pueden elegir cualquiera de esas. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es trabajar con esa aplicación. Previo a eso, como les mencionaba en el arranque, importantísima la participación en el foro, tanto en el TP1 como en el TP4. Si no,
por más que esté muy bien el trabajo, no podemos corregirlo. Tengan en cuenta que el foro se revisa también, con lo cual la pertinencia de la respuesta y que puedan ir generando un espacio colaborativo también es algo que se tiene en cuenta. Bien. Entonces, una vez que eligieron la aplicación, lo que van a hacer ahora es indicar al menos 6 funcionalidades que quieran destacar de esa aplicación y esas 6 funcionalidades deben complementarla con 4 requerimientos no funcionales. Bien, es decir, de la aplicación que ustedes eligen, seleccionan 6 requerimientos funcionales, 6 requerimientos funcionales, bien digo, 4 requerimientos no funcionales bien redactados, con su correspondiente código, indicando quién realiza la acción, que cumpla con esas 4 características que veíamos hace un rato que tiene que tener. Bien, entonces, eso como primer aspecto a tener en cuenta dentro del trabajo. Luego de eso, se pide que desarrollen un diagrama de caso de uso. El diagrama de caso de uso lo van a realizar a partir de esas 6 funcionalidades que ustedes reflejaron como requerimientos funcionales y no necesariamente tienen que ser 6 casos de uso. Puede que haya ahí alguna diferencia dependiendo de la interpretación que hagan. Lo que sí es importante es que el diagrama de caso de uso que ustedes hagan esté alineado con las funcionalidades que presentaron. ¿Bien? Y esas funcionalidades tienen que ser funcionalidades que realmente hagan a la aplicación, no, por ejemplo, la autenticación del usuario, ¿bien? Sino que tienen que ser funcionalidades que realmente marquen un conocimiento de la etapa de análisis, ¿sí? De la etapa de diagramas de caso de uso. Diagrama de caso de uso está al final de la etapa de requerimientos, al principio, ¿sí? De la etapa de análisis, ¿bien? Después tenemos de las 2 funcionalidades, ¿sí? De 2 requerimientos funcionales que se vieron reflejados con caso de uso, eh, ahí realizar una especificación, ¿sí? Con este criterio que yo les explicaba recién, ¿sí? Eso es importante que ustedes puedan, entonces, no de todos los casos de uso que hayan hecho, pero sí de 2 casos de uso que reflejen en lo posible esas 2 funcionalidades, que puedan realizar entonces la especificación. Bien. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? El desarrollo del diagrama de dominio. Acá hago una salvedad importante, porque si yo les dije recién, el diagrama de dominio es lo primero que hacemos, entonces ustedes me dicen, pero profe, ¿por qué me lo pedís al final si el diagrama de dominio es lo primero que tenemos que hacer? Y tiene una explicación que se los voy a explicar ahora. Ustedes no conocen al detalle todo lo que involucra cada una de estas aplicaciones, porque son aplicaciones muy genéricas. Entonces, si nosotros le pedimos el diagrama de dominio de una aplicación como Google Maps, claramente no van a estar en condiciones de hacerlo porque no tienen todas las herramientas como para poder llevarlo adelante. Entonces, ¿qué es lo que requerimos en este caso? En este caso lo que pedimos es que ustedes, a partir de esas funcionalidades que son las que eligieron, puedan desarrollar un diagrama de dominio para reconocer el uso del artefacto, ¿sí? Para que puedan identificar cómo se imaginan, ¿sí? Que funciona ese negocio. Bien, entonces, conceptualmente, siempre el diagrama de dominio es al principio. Como esto es una actividad que requiere cierto conocimiento y ciertos detalles que ustedes hoy no tienen, lo hacemos al final, pero no se va a evaluar que sea exactamente y que sea completamente preciso el diagrama de dominio respecto a la aplicación, sino que sea coherente con esas funcionalidades que ustedes eligieron, ¿sí? Entonces,
¿Cómo quedaría el trabajo final? Quedaría un diagrama de dominio, que va a estar pedido en el punto 3. Quedaría, acá esto es 1, 2, 3, ¿no? Quedaría un diagrama de dominio, quedaría una definición de 6 requerimientos funcionales, 4 no funcionales, el diagrama de caso de uso para esos requerimientos funcionales, acuérdense, y la especificación de 2 de esos casos de uso. Bien, eso sería lo que ustedes tienen que entregar. A partir de ahí, lo que quedaría es que ustedes puedan terminar de completar con las lecturas, que puedan utilizar la bibliografía. Hay mucha bibliografía. Siempre en la lectura está la referencia hacia lo que por ahí es más importante, pero no deja de ser un resumen, con lo cual siempre tiene que consultar la bibliografía obligatoria para complementar y bueno, después cualquier duda nos consultan a cualquiera de los profes expertos. La profe Roxana, recuerden que es la titular disciplinar, con lo cual ella lo que se encarga es de que nosotros trabajemos de alguna manera en todas las cátedras de forma alineada, pero ustedes tienen que contactar para este tipo de preguntas respecto al trabajo práctico directamente a su profe experto. ¿Bien? Ok, hasta ahí lo que les había traído. No sé si hay alguna consulta, algo más que quieran que repasemos. Yo, profe, tengo una consulta. Sí, Lucía. ¿Podría mostrar algún ejemplo de modelo de dominio? Porque encontré, por lo que pude buscar, es como que encontré versiones muy distintas. Y no sé qué es lo que tenemos que hacer. Bien. Ok, dale, ahí te muestro un modelo de dominio para que puedas utilizarlo como referencia. ¿Se ve ahí, Lucía? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, excelente. Mira, un modelo de dominio tiene fundamentalmente el manejo de un artefacto que es propio dentro de UML, que es el de modelo de dominio, y que se diferencia de un diagrama de clases, aunque pareciera ser muy parecido, se diferencia fundamentalmente porque, como decíamos, trata de representar el negocio. Si trata de representar el negocio, no es correcto, por ejemplo, en un diagrama de dominio, utilizar visualización de características propias de la programación orientada a objetos, como puede ser la visibilidad de un atributo o como puede ser un tipo de datos utilizado, porque no existe ese tipo de datos porque son clases conceptuales, es decir, tiene un nivel de abstracción muy alto. Y además utiliza la relación propia del diagrama de dominio, que es cómo se vincula esta clase conceptual entre ellas. Entonces, en el ejemplo este que yo les ponía recién del cajero automático, yo tengo un cliente que utiliza un cajero automático. Pero ¿cuántos tengo? Un cliente, dos, 10 clientes. Entonces, esta representación de la realidad de la relación, lo que hago es especificarla con un asterisco, bueno, un n en algunos, normalmente usamos el asterisco. Ustedes tienen que definir al momento de realizar el diagrama de dominio es fundamentalmente que las clases sean conceptuales, que los atributos, por lo tanto, sean actividades, no actividades, disculpen, no, las actividades es cómo se relaciona una clase con otra. Características, ¿sí? De esa entidad cliente, por ejemplo, ¿qué tengo que tener para un cliente? Y bueno, yo necesito que tenga una identificación. Un cajero automático, bueno, que de alguna manera pueda autenticar algo, que pueda realizar una transacción, que pueda imprimir, ¿sí? Esas son características que definimos para esa entidad particularmente. Bien,
Pero fundamentalmente esto es lo que vamos a solicitar dentro del trabajo, ¿bien? Que es que ustedes puedan identificar esas clases conceptuales y que puedan identificar cuáles son esas relaciones con las limitaciones que les mencionaba recién que ustedes tienen respecto al conocimiento del negocio, ¿sí? Con lo cual no van a poder reflejarlo a la perfección, pero sí que puedan utilizar el artefacto de manera correcta. ¿Sí, Lucía? Perfecto, muchas gracias. Y Bueno, una cosa excelente. más, las Sí, funcionalidades las hacemos como mostró en la diapositiva, o sea, las describimos así. correcto, sí, sí, tal cual. La funcionalidad tiene que ser, por ejemplo, si ustedes eligen, en este caso del cajero, ¿no? Si ustedes eligen, como no van a poder usar la de autenticación porque la idea sería que no lo usen, por ejemplo, un buen requerimiento funcional es requerimiento funcional 001, ¿sí? El usuario debe validar su ingreso al sistema con una clave y un PIN, ¿sí? Eso es un requerimiento funcional. Tiene un código, me indica quién va a realizar la acción de manera clara y me indica qué es lo que necesito realizar. ¿Es medible? Sí, lo puedo medir sin problema. ¿Es objetivo? Sí, cualquiera que lo lea lo puede interpretar. Entonces, específico también. ¿Sí? Así que esa sería la estructura que ustedes tienen que definir, Lucía. Perfecto, entonces muchas gracias, profe. De nada, lo que necesites. Bien. Hasta ahí entonces lo que habíamos traído. Muchísimas gracias por sumarse. Como siempre, estamos a disposición, siempre con la profe Roxana, como les digo, coordinando todo, pero cualquier duda que ustedes tengan nos van consultando, así podemos ir evacuando las dudas, valga la redundancia, a medida que se les vayan planteando y no se les acumulan. ¿Sí? Les agradezco muchísimo, ¿eh? Que tengan linda tarde y éxitos con la presentación. Muchas gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao. Adiós.